Es muy lamentable como sociedad decir que cada día 9 niños son abusados en la ciudad. Aunque en los primeros 3 meses bajó el número de denuncias de 1.005 a 803, presuntos delitos sexuales todos ellos, preocupa a las autoridades que son los entornos familiares, la casa, los más peligrosos para los menores en la ciudad. Las localidades con más denuncias de delitos sexuales a menores de edad son Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Suba. Y precisamente de esas zonas salen los 3 casos que reflejan el peligro al que se exponen nuestros niños. ¿Qué le denunciaron, David? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, televidentes. Pues el panorama no es para nada alentador. Un niño de 3 años violado por su tío en la casa de su padre. Una menor abusada por un vecino en un descuido de su madre. Y un niño de 9 años que manifestó agresión sexual por sus hermanastros por 5 años. Son la muestra del drama que vive en la capital, con un 73% de abuso sexual en sus propias viviendas. Diariamente son abusados sexualmente 9 niños en Bogotá. Y en el sitio menos esperado, el hogar, es donde ocurren más de la mitad de las agresiones. Todos los contextos de la sociedad puede ocurrir un abuso sexual. En el colegio, en la misma casa, en un parque, en cualquier ámbito de la sociedad. Hay que tener en cuenta que el gran porcentaje del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes se presenta dentro del hogar o con personas muy cercanas al hogar o la familia de los niños. Este es el caso de la madre de una de las 803 víctimas de abuso sexual infantil de enero a marzo, quien denuncia que su hijo fue abusado por su propio tío, en donde creía que estaba a salvo, en la casa de su padre. Lo deja solo o en un descuido con el tío, con el hermano de él, y entonces él empieza a abusar de mi hijo. Bastante frustrante porque uno nunca piensa que le va a tocar. Pero ya cuando te ves metida en la situación, ves que tocas las puertas del bienestar, la fiscalía, todo el proceso que hay que seguir, y ves que como que el caso queda ahí queda volando. Hematomas, infecciones, desgarramientos o sangrados y dificultad para sentarse o caminar son algunas de las señales físicas que presentan los menores en un caso de abuso. Una de las madres contó a nuestro sistema informativo que en cuestión de minutos su vecino había manoseado a su hija de tan solo 4 años. Yo en ese momento dejé la niña en el segundo piso porque dije, no, pues no me demoro nada. El vecino salía de la habitación, estaba en la puerta de la habitación con la niña, un paso adelante venía la niña ya, llorando, llorando, venía asustada. Él iba a abrir la puerta y no podía, de los mismos nervios, y yo lo miraba y decía, él le hizo algo a mi hija, yo ya sabía que él le había hecho algo a mi hija. Otra de las madres también denunció que 2 hermanastros de su hijo de 9 años llevaban 5 años abusando del menor. Los hijastros de él, del que abusó, el que manoseaba a mi nieta, los hijastros hicieron lo mismo con el hijo de él, que ese muchacho lo amedrantaba, le decía que lo puñaleaba, que lo tiraba por una ventana, como ellos vivían en el segundo piso, lo amenazaban. Miedos, fobias, síntomas depresivos, baja autoestima, sentimiento de culpa y hasta autolesiones son algunos de los síntomas emocionales por los que los padres pueden detectar que sus hijos están siendo abusados. Y es que los casos, como los que acabamos de ver, apoyan las dramáticas cifras. Las cifras no mienten. 591 de los casos de abuso en Bogotá ocurren en los propios entornos, aparentemente seguros, las casas de los propios niños. Francisco, adelante. Así es, Jonathan. Lamentablemente estos hechos se producen generalmente en escenarios muy cercanos a las familias de las víctimas. Por eso, junto con las autoridades, elaboramos una radiografía para que los padres y cuidadores de los niños estén muy atentos y así entre todos poder trabajar para frenar este flagelo. Las cifras de abuso sexual a menores son escalofriantes. Tan solo en los 3 primeros meses de 2019 se han presentado 813 hechos. Las localidades con mayor número de casos de abuso sexual son Bosa con 97 casos, Barrios Unidos 51 casos, Ciudad Bolívar 91, Engativá 67 casos, Kennedy 74 casos, Rafael Uribe 44 casos, San Cristóbal 60 casos y Suba 60 casos. La Policía Nacional, a través de su área de infancia y adolescencia, se refirió a las formas en que se puede dar este abuso.
Hay abusos de miradas como con pornografía, ¿sí? Hay abusos de tocamientos y hay otros abusos ya el sexual. Y es que tan solo con una mirada puede iniciar este círculo de abuso sexual. Desde una mirada se empieza todo un abuso sexual, una mirada no familiar, no cariñosa, ya es una mirada sexual donde el adolescente o el niño se siente muy incómodo y no le gusta estar compartiendo con esa persona. De ahí puede pasar al paso de un tocamiento y de ahí ya para un abuso físico como tal. Entonces todo lleva un paso que tenemos que tener muy pendiente de esos señales que nos dan nuestros hijos. Lamentablemente, los niños desde sus primeros años de vida están expuestos a ser víctimas. Según las cifras de enero a marzo de 2019, en niños de 0 a 4 años se presentaron 127 casos de abuso sexual. En niños de 5 a 9 años se presentaron 215 casos. De 10 a 14 años, 339 casos y de 15 a 17 años, 122 casos. Una vez se identifique el hecho, se debe acudir de inmediato al centro médico más cercano. Cuando nuestros hijos nos cuentan que de pronto fueron violados sexualmente, ir inmediatamente a su centro médico. Ellos es la primera autoridad para que ingresen, les hagan unos ciertos exámenes que tienen el centro médico y puedan determinar qué tipo de abuso sexual fue. Cada día el ICBF abre 36 procesos de restablecimiento de derechos en favor de niños y niñas víctimas de violencia sexual, siendo la causa número 1 de apertura de los procesos. Mucho ojo con nuestros niños. ¿Qué recomendaciones de prevención y atención tienen los expertos para este tipo de casos? Francisco, cuéntenos. Jonathan, pues la principal recomendación es hablar con los menores todo el tiempo, escucharlos, generar lazos de confianza y generar expectativa ante cualquier señal de alerta para poder actuar a tiempo. La lucha contra el abuso sexual en los menores es una responsabilidad de todos. Para prevenir esta clase de actos, siga estas recomendaciones. Escucharles siempre, creer en lo que ellos nos están diciendo. Muchas veces cuando es una persona cercana no se le cree al niño, porque por ser niño muchas veces es creer. Siempre ellos cuando hablan hay una alerta. También es enseñarle a los niños no salir de casa solos, no dejarse coger. Hay ciertas caricias, ciertos abrazos, ciertos besos que no están dentro de los parámetros normales. El enseñar sobre educación sexual y dar herramientas que fortalezcan la autoestima en los niños les permitirá que ellos también se conviertan en defensores de su cuerpo y su integridad. Muchas veces por el tabú no se le habla cierta cosa a los niños y a las niñas, no. O sea, mientras sea en familia y mientras sea esa relación con padre y madre, cuidador, se pueden generar estos diálogos desde muy pequeños. Por ejemplo, el ingreso al baño. El niño o la niña no debe ingresar solo a un baño en un centro comercial. La Universidad Javeriana cuenta con un programa que asesora a los padres sobre el proceso a la hora de denunciar los casos de abuso. Bueno, lo primero es que cuando el niño algo menciona, hay que creerle en una primera instancia y hay que ver de qué se trata, eso es lo que se está refiriendo el menor. La recomendación es acudir al CAIVAS, que es el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual de la Fiscalía General de la Nación, donde el equipo interdisciplinario pues va a atender de manera inmediata a ese menor que ha sido abusado porque cuenta entonces con medicina legal, allí tiene presencia medicina legal y tiene presencia también el CTI con sus médicos forenses, con sus psicólogos forenses. Entonces, de una vez se van a reunir esos elementos materiales probatorios que compondrán entonces la carpeta de la Fiscalía o el expediente de la Fiscalía para llevarlo luego al juicio. La legislación colombiana ha avanzado en penalización de delitos sexuales contra menores. Así las cosas, denunciar es una de las más radicales formas de luchar contra este flagelo. Los menores tendrán hasta 20 años después de cumplir la mayoría de edad para denunciar estos hechos de abuso.